de los núcleos del cuerpo estriado. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que va a ser el tercer ventrículo, y al hablar del tercer ventrículo hablamos del tálamo, porque el tercer ventrículo básicamente está formado por los dos tálamos, ¿no? O sea, las paredes laterales del tercer ventrículo van a estar formadas por los tálamos. Vamos a hablar entonces del tálamo, vamos a hablar del hipotálamo, de los núcleos que encontramos a ese nivel, y vamos a hablar también un poquito de lo que es hipófisis. Entonces, como un recordatorio, siempre recordamos que el prosencéfalo o cerebro anterior se origina de la primera vesícula encefálica, que esa primera vesícula encefálica se va a dividir en dos: el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral, y el diencéfalo, que es lo que nos interesa platicar el día de hoy. Esto es solamente un pequeño recordatorio de cosas que hemos estado viendo a cada rato. Entonces, las vesículas encefálicas anteriores se va a dividir en vesículas encefálicas secundarias. Esas vesículas encefálicas secundarias van a formar a estas dos estructuras. En cada uno de los hemisferios cerebrales que nosotros hemos estudiado se forman unos ahuecamientos, que conocíamos como los ventrículos laterales, precisamente estas dos, ¿verdad? Los ventrículos laterales se van a comunicar hacia el tercer ventrículo, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, por medio de un agujero que se llamaba agujero de Monro, ¿verdad? Hasta ahí ya lo habíamos estudiado y ya lo conocíamos. Entonces, en los hemisferios cerebrales van a haber dos estructuras importantes: el cuerpo estriado y el diencéfalo, que son como que la región de núcleos de sustancia gris importante que vamos a encontrar, que no es la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, recordamos que hay dos: una corteza y una subcorteza. La corteza es toda la que está en la periferia, la que estudiamos en las circunvoluciones y las áreas de Brodmann, y la subcorteza es lo que está por abajo de la corteza cerebral, básicamente lo que sería la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Entonces, acá vamos a tener dos estructuras: el cuerpo estriado y el diencéfalo van a formar lo que nosotros conocemos como cerebro primitivo, también llamado paleoencéfalo. Todas las necesidades básicas, ¿verdad? Comer, dormir, buscar refugio, buscar comida, buscar pareja, todo lo que a ustedes se les ocurra. El otro componente va a ser el palio, que comprende en los hemisferios cerebrales todo aquello que no sea un núcleo que corresponda al cuerpo estriado o al diencéfalo. En esto incluimos entonces a lo que va a ser la corteza cerebral y a la subcorteza. Entonces, lo que es la corteza cerebral va a ser lo que nosotros vamos a conocer como el neocórtex o neofálico. No quedan desde la sección, ¿no? Está para ahí desde la puerta. Se fue. Y a ese nivel, pues nosotros recordamos que vamos a tener varias funciones motoras, funciones sensitivas, funciones psíquicas que tienen que ver con sentimientos, emociones, también nuestra capacidad de percibir a través de nuestros sentidos, olores, sabores, determinar colores. Todo eso lo vemos en lo que es la corteza y en lo que va a ser el neocórtex. Pero ahora, entrando en lo que nos corresponde hablar a nosotros, vamos a hablar de una pequeña estructura que se encuentra entre ambos hemisferios cerebrales. Si ustedes se recuerdan, cuando hicieron el corte del cerebro, logramos ver esto, que era el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso es esta eminencia blanca o esa estructura blanca que une a un hemisferio con otro. Por debajo de él, recordábamos que había otra estructura que se llamaba fornix, y entre el cuerpo calloso y el fornix, una pared que se llama septo pelúcido. Por debajo de esto encontramos a esta estructura de color rojo que tenemos acá, que es lo que va a corresponder al diencéfalo. El diencéfalo básicamente va a estar formado por los tálamos y las regiones subtalámicas. El tálamo no es un segmento tan grande, si se dan cuenta es un segmento pequeño,
muy similar casi al mesencéfalo. En esa imagen podemos identificar todas las estructuras. Tenemos bulbo raquídeo, puente, mesencéfalo, tálamo y el cerebelo, por supuesto. La conexión o el límite superior del mesencéfalo con el tálamo realmente no la podemos definir bien. O sea, hay una conexión entre ellos, sí, a través de los colículos a los cuerpos geniculados, pero un límite como los otros que tienen un surco no podemos identificarlo. Entonces muchas estructuras que vemos en el mesencéfalo van a tener núcleos dentro de las estructuras que vamos a conocer como el diencéfalo. Entonces el diencéfalo, situado entre los hemisferios cerebrales, por adelante del mesencéfalo, recordamos que esta es una estructura que cae un poquito, no es que esté aquí, no, que es con una inclinación mínima hacia adelante, es anterior al mesencéfalo, ahuecado en toda su extensión por un conducto que va a ser el tercer ventrículo. No es un conducto, lo que es una cavidad, ¿verdad? Porque va a formar el tercer ventrículo y va a estar unido un tálamo con otro por medio de una estructura que se llama comisura gris o comisura intertalámica, porque va a haber una conexión entre los dos tálamos. Entonces, sí. Una pregunta, digamos, de eso con los ventrículos, como hay tercero y cuarto, pero uno y dos, no, o sea, los laterales. Los laterales, empezamos del lado derecho, 1, 2, tercero en medio, pero empezamos del lado derecho, primero, segundo, pero realmente solo los identificamos como ventrículos laterales. No llevan un orden específico, pero en nomenclatura se empieza por el lado derecho. Gracias. Entonces, si nosotros hablamos de esa cavidad del tercer ventrículo, pues vamos a hablar de sus límites, de sus paredes, y es donde vamos a encontrarnos en casi todo participa esta estructura que se llama el tálamo. Entonces el tercer ventrículo va a tener 5 paredes, va a tener laterales, superiores, posteriores, posterior-inferiores y anteriores, y en casi todas lo que forma esas paredes va a ser el tálamo. En esa imagen que tenemos acá, que es como el corte que hicimos con Sierra y César, igualito nos quedó. Vamos a tener la hendidura interhemisférica, tenemos a los ventrículos laterales. Este que tenemos acá sería nuestro cuerpo calloso. Este y este son los tálamos. Este espacio que queda entre los tálamos sería el tercer ventrículo. Estas dos que están acá van a ser los cuerpos mamilares, que hoy abajo vamos a tener a la glándula pineal. Al ladito vamos a tener al núcleo caudado, y de esa manera el tálamo va a estar envuelto entre las estructuras del cuerpo estriado. Las paredes laterales del tálamo, del tercer ventrículo, perdón, entonces van a estar formadas por el tálamo y las regiones subtalámicas. El tálamo es esta estructura que vemos acá. Todo esto es el tálamo. Entonces dice nuestro libro que son 2 masas voluminosas de sustancia gris ubicados a uno y otro lado de una cavidad que es el tercer ventrículo. Cada tálamo tiene la forma ovoide, pero en su extremo superior es un poquito más alargado, algo de forma triangular, y en su base es más ancho. Mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, no es una estructura tan grande. Entonces mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, va a tener una forma triangular en la cara superior, y hacia los lados va a estar separado de este otro que tenemos acá, que es el núcleo caudado, por un surco que está dibujado acá. El tálamo está entre lo amarillo, el núcleo caudado está entre los puntos fúsiles. Entre uno y otro tenemos esta separación. Este surco se llama surco tálamo estriado. Entonces el límite o la separación entre el tálamo
Y el núcleo caudado es el surco tálamo estriado. Tálamo estriado porque el núcleo caudado ya forma parte del cuerpo estriado. Un poquito más afuera vamos a tener al núcleo lentiforme. Entonces, ya hacia la línea media va a tener otro límite. En este dibujo lo podemos ver como una pequeña lengüetilla delgada de color blanco que se llama avénula. Entonces el tálamo, las paredes laterales del tercer ventrículo, están entre dos estructuras anatómicas, el surco tálamo estriado y la avénula hacia la línea media. La avénula hacia abajo, si ponemos atención en la imagen, terminan uniéndose el lado derecho y el lado izquierdo sobre esta estructura que tenemos acá, que es la glándula pineal. Entonces, hacia acá también, cuando veamos los cortes, va a haber un pequeño infundíbulo con forma de un embudo que termina donde la avénula se une. A los lados de la avénula vamos a tener dos triángulos. No sé si lo logran apreciar en la que desde atrás ya no muy se mira. Vamos a ver. Entonces, todo esto es tálamo, ¿verdad? Todo esto es el tálamo. Este que viene acá es el surco tálamo estriado. Este es el núcleo caudado, como mencionábamos, es parte del cuerpo estriado. Esta lengüeta blanca que tenemos acá se llama avénula. Y se juntan o se unen donde aparece la glándula pineal. Si ustedes ponen atención a los lados de la avénula, se forman dos estructuras triangulares. Entonces, como son estructuras triangulares, se van a llamar trígonos, ¿verdad? Y en este caso son los trígonos de la avénula. Entonces, el trígono de la avénula es esa proyección triangular que tiene en su final. Hacia abajo tenemos la parte más baja de nuestro tálamo, que se va a llamar pulvinar. O sea, todo esto, que es un poquito más ancho, más voluminoso, es lo que llamamos pulvinar. Y en el pulvinar vamos a encontrar a los cuerpos geniculados, ¿verdad? Recuerdan que los cuerpos geniculados eran vías de relevo, de visión y audición, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente repitiendo y como un pequeño resumen, los tálamos son masas ovoides de sustancia gris que forman la mayor parte del diencéfalo. Tenemos uno a cada lado, un derecho y un izquierdo, y están rodeando, o son las paredes laterales del tercer ventrículo. La función del tálamo es integrar las funciones motoras, sensitivas y vegetativas, emocionales en este caso, y llevar esa información a la corteza cerebral y de regreso de la corteza cerebral, ya sea al cerebelo, al mesencéfalo, para que se den respuestas a diferentes estímulos. Este es otro corte diferente. Aquí podemos ver nuevamente lo que son los tálamos. Aquí alrededor vamos a tener al núcleo caudado, vamos a tener un poquito más afuera el núcleo lentiforme, que va a ser toda esta estructura que va a estar acá, y va a estar formado por el putamen, por el globo pálido. Vemos acá a los ventrículos laterales, al tercer ventrículo, a la avénula, el trígono de la avénula, y después se va hacia abajo a través de un conducto, tiene el acueducto de Silvio a conectar con el cuarto ventrículo, ¿verdad? El tálamo en su cara superior va a tener un surco que lo va a dividir en dos segmentos. Ese surco se llama surco coroideo del tálamo. Como su nombre indica, se llama surco coroideo. ¿Qué vamos a encontrar en él? Plexos coroideos, ¿verdad? Entonces en su cara superior tenemos un surco dibujado ahí con una línea verde, es el surco coroideo del tálamo, y sobre él vamos a encontrar entonces a los plexos coroideos del ventrículo lateral. Recordamos que los plexos coroideos son los encargados de producir líquido cefalorraquídeo.
Entonces, este surco coroideo va a dividir al tálamo en dos segmentos, un segmento lateral y un segmento medial. Entonces vamos a tener un segmento medial hacia acá y un segmento lateral hacia este lado. En base a dónde está ubicada la tela coroidea, vamos a describir diferentes estructuras. Hacia arriba, en la punta del tálamo, vamos a tener una conexión, por la parte más anterior del tálamo, va a estar conectada con el fornix. Y entre el tálamo y el fornix, vamos a delimitar al agujero del Monro. Entonces, los límites del agujero del Monro van a estar dados o van a ser formados por el tálamo y el fornix. En una imagen lateral lo vamos a ver un poquito mejor. En el segmento lateral que se forma gracias a este surco, vamos a tener que vamos a ver algunas estructuras. El tubérculo anterior del tálamo, que es la parte más alta, el tubérculo anterior del tálamo, al segmento medial, que va a ser esta pequeña eminencia que tenemos acá, y a la región posteromedial. No tiene, es solo como una distribución topográfica, ¿verdad? No hay nada importante en esa imagen o en esa diapositiva, a no ser el nombre del surco y de recordar que sobre él están los plexos coroideos que necesitemos memorizar. Entonces, ¿qué es importante acá? Que hay un surco que divide el tálamo en dos partes, una medial y una lateral, y que ese surco es el surco coroideo del tálamo y que sobre él están los plexos coroideos. Nada más. Lo demás es solo una información para uno verle forma o identificar las diferencias que hay entre la parte medial y lateral. La región subtalámica es la región que está por debajo del tálamo y esta es la que se continúa con el mesencéfalo. A este nivel es donde yo les mencionaba que no tenemos un límite bien determinado, ¿verdad? El límite no está definido. Incluso algunos núcleos mesencefálicos los encontramos dentro de lo que consideraríamos tálamo. Entonces es un poquito variable y no en todas las estructuras o todos los cerebros va a ser igual. Entonces su cara inferior va a ser la región subtalámica. La cara lateral es convexa, está unida al núcleo caudado por arriba. Mencionamos que el núcleo caudado rodeaba el tálamo. Está unida al núcleo caudado por arriba y al segmento posterior de la cápsula interna inferiormente. Cuando hablemos de la siguiente parte del diencéfalo, vamos a hablar de la cápsula interna, de la cápsula externa, de la cápsula extrema y del claustro, pero eso es un poquito más adelante en la siguiente clase. Ya nos falta otro, ya me puse a revisar. La cara medial del tálamo va a estar en relación hacia abajo y hacia posteromedial con los colículos o tubérculos cuadrigémenos. Colículos o tubérculos cuadrigémenos. Y el resto de esta cara va a ser libre porque va a ser el espacio que forma el tercer ventrículo. Limitada hacia arriba por la vénula, vamos a tener un surco que va a ser su límite, el surco entre tálamo y la región hipotalámica va a ser un surco que vemos acá. Ese surco se llama surco hipotalámico y vamos a tener un límite hacia arriba que lo va a determinar esta membranita que vemos acá. Aquí estamos viendo un corte, ¿verdad? Esta membrana que tenemos acá, que es la vénula, en esta imagen la tendríamos acá arriba. Este que tenemos acá, ¿cómo se llama? Cuerpo calloso, ¿sí? Este que tenemos aquí abajo se llama fornix. Si ponemos atención, el fornix viene acá y el tálamo está aquí, formando la pared lateral del tercer ventrículo. A ese nivel
Eso sí es importante que lo recordemos. A ese nivel delimitan entre los dos, entre el tálamo y el fornix, que es este agujero que tenemos acá, que es el agujero interventricular o agujero de Monro. Entonces el agujero de Monro se forma por el fornix y el tálamo. Entre los dos dejan este pequeño espacio que es el que comunica con el tercer ventrículo. Entonces hacia arriba, como límite tenemos a la vénula en este corte, y hacia abajo al surco hipotalámico. Ese surco divide entonces al tálamo del hipotálamo, ¿verdad? Ese surco hipotalámico indica sobre la pared lateral del tercer ventrículo el límite entre el tálamo y región subtalámica. Todo esto que está ahí, pues está en el libro, porque está copiado literalmente del libro. Y no, ni siquiera me digné a cambiar nada, solo copié y pegué. Entonces, si lo leen en el libro, está ahí. ¿Sí? ¿No dijo que era el surco hipotalámico? El surco hipotalámico es este. Ahorita vamos a los límites. Va del agujero de Monro hacia el acueducto de Silvio. Este que está aquí con una línea verde. Ese es el surco hipotalámico. La cara medial del tálamo va a estar unida al otro lado por esta estructura que vemos acá y que aquí veríamos aquí. Esto que tenemos acá y esto que tenemos acá es la comisura gris o unión o comisura intertalámica, ¿verdad? Entonces esto conecta al tálamo del lado derecho con el izquierdo. Aquí lo estaríamos viendo de frente y haciendo un corte tendríamos esta estructura, la adhesión intertalámica o comisura gris. Y en la comisura gris encontramos un núcleo vegetativo que se llama núcleo reúnico. Vamos a buscar cuál es la función del núcleo reúnico, ¿sí? Pero ahora sí se acuerdan. El extremo anterior del tálamo va a ser una parte de él, va a ser libre y limita al agujero interventricular o agujero de Monro. Es el límite posterior del agujero de Monro. Su límite anterior va a ser el fornix. Hacia atrás, en su extremo posterior, el tálamo va a formar un abultamiento, o sea, se va a volver más voluminoso. Y en su extremo posterior, este abombamiento se llama pulvinar. Y en el pulvinar vamos a tener dos eminencias. Esta de acá y esta de acá se llaman cuerpos geniculados. Un medial, un lateral. Esto que tenemos acá es el brazo. Esto que tenemos acá es el brazo. Este es el colículo inferior, este es el colículo superior. Entonces el colículo inferior se une por medio de un brazo al cuerpo geniculado. El colículo superior también tiene un brazo y se une al otro cuerpo geniculado. Entonces, ¿en dónde encontramos a los cuerpos geniculados? En el pulvinar del tálamo. Cuando veamos a los núcleos y cómo están distribuidos en el interior del tálamo, vamos a poder identificarlos bien. Entonces, el extremo anterior del tálamo forma al orificio interventricular de Monro. El orificio comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y el otro límite, ¿quién dijimos que era? El fornix, ¿verdad? El fornix. Cuando nosotros hicimos la disección del cerebro y empezamos a desarmarlo, vimos esto. ¿Se acuerdan que esto lo pudimos identificar? Y muy similar a la imagen.
bastante similar si revisan sus fotos. Cuando separamos al tálamo, esto sí lo logramos identificar. Este es el núcleo caudado y este es el surco tálamo estriado. Aquí tenemos a nuestro tálamo. Y la parte más baja del tálamo, que es esta, nuevamente va a ser el pulvinar. En él encontramos a los cuerpos geniculados, que son vías de relevo, de visión y audición. Aquí viene lo más bonito, lo que les gusta a ustedes, la configuración interna. Estos son, los tálamos, como mencionamos, son unas masas de sustancia gris, ¿verdad? Pero entre las masas de sustancia gris vamos a tener unas láminas. Vamos a tener unas láminas que lo van a dividir en regiones. Perdón. Esas láminas se van a llamar láminas medulares. Vamos a tener láminas medulares laterales y mediales. Estas láminas, o estas capitas de tejido blanco, van a dividir entonces al tálamo en 3 masas o en 3 regiones. Vamos a levantar esta pantalla. Entonces, si nosotros vemos al tálamo, vamos a ver esto. Estas son las láminas medulares. Tienen una forma como de una Y. Y van a dividir al tálamo en diferentes regiones. Vamos a tener una parte medial, que en este caso va a estar identificada de color fucsia. Una parte anterior que queda en la abertura que se hace de la Y. Y una parte lateral. Los núcleos talámicos los vamos a encontrar en 3 regiones diferentes. Entonces, en esta, nosotros vemos que la lámina medular interna tiene una forma de Y que divide al tálamo en 3 porciones. Una porción medial, una porción anterior y una porción lateral. Incluso, todos los que están marcados acá son núcleos, ¿sí? Dentro de las láminas vamos a encontrar pequeños núcleos también, que tienen alguna función. Los núcleos de la porción anterior, que son los que se encuentran dentro de la Y, van a estar asociados con el sistema límbico, con el tono emocional y los mecanismos de la memoria reciente. Entonces, los núcleos de la región anterior que se encuentren en este segmento van a estar asociados con sistema límbico, tono emocional y mecanismos de la memoria reciente. Los núcleos de la porción medial, que habíamos mencionado que es esta, que está entre las 2 láminas medulares, son responsables de la integración de información sensitiva, que incluye información somática, información visceral y olfatoria, y relaciona esa información con sensaciones emocionales y los estados subjetivos. Entonces, hace una relación o integra la información somática, visceral y olfatoria y la relaciona con emociones. Tiene una función interesante, ¿verdad? Esa parte del tálamo. Nosotros podemos relacionar, como mencionábamos, un olor con un recuerdo agradable y desagradable, y generar una respuesta emocional. Sentimos el olor, nos recuerda algo y nos puede hacer sentir bien, nos puede hacer sentir mal, nos puede hacer sentir amor, nos puede hacer sentir odio, dependiendo el recuerdo o lo que recordemos de ese olor, ¿verdad? O puede hacernos recordar una comida, el olor de una comida, nos recuerda la casa. Entonces, esa es una parte importante de lo que van a hacer los núcleos de la porción medial. Los núcleos de la porción lateral los vamos a dividir en 2, en una región dorsal y en una región ventral.
Entonces vamos a tener en la región lateral, que es esta que vemos acá, dos hileras de núcleos. Una va a ser la dorsal y otra va a ser ventral. En la hilera dorsal, la hilera dorsal va a ser esta que está en lila. Sí, va, lila. Y la ventral es la que tiene varios colores. Entonces, en la hilera dorsal tiene interconexiones con otros núcleos talámicos y con el lóbulo parietal. ¿Se recuerdan ustedes que el lóbulo parietal controlaba casi muchas funciones de memoria, de audición, de interpretación de sonidos, de lenguaje, o sea, de poder comprender lo que nos dicen? Y aparte estaba el área de Broca en el lóbulo frontal, que era el que nos daba la función motora del habla, ¿verdad? Entonces, en los núcleos de la región dorsal tenemos interconexiones con otros núcleos talámicos, con el lóbulo parietal, con la circunvolución del cíngulo y los lóbulos occipital y temporal. Entonces va a ser una parte, esta es como la conexión que tenemos entre el tálamo, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, casi todo, ¿verdad? Solo nos faltaría ahí que tuviera una conexión con el lóbulo frontal. Esa es la hilera dorsal. En la hilera ventral vamos a tener que estos núcleos están conectados con la formación reticular, o sea, el intercruzamiento de todas esas fibras nerviosas que van entre sustancia gris y sustancia blanca, que vimos que existe en el puente, que existe en la médula oblonga, que incluso existe en la médula espinal. Va a tener una conexión con la sustancia negra, va a tener conexión con el cuerpo estriado y la corteza premotora y con otros núcleos talámicos. Estos núcleos probablemente influyen en las actividades de la corteza motora. Y en esta región vamos a tener varios núcleos. Vamos a tener hacia abajo al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral posterolateral. Hacia atrás, en el color verde, lo que vamos a tener va a ser al pulvinar, a la parte gorda del tálamo, y en el pulvinar a nuestros cuerpos geniculados, un medial y un lateral. Estos núcleos ventrales también van a tener aferencias, quiere decir que van a salir fibras nerviosas del tálamo hacia el cerebelo y una aferencia menor hacia el núcleo rojo. Recuerden que el núcleo rojo se encargaba de tono muscular y algunos movimientos finos, ¿verdad? Y sus principales proyecciones se dirigen a las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. Este es el núcleo ventral lateral. Entonces el núcleo ventral lateral es este que tenemos acá, ese amarillo. El núcleo ventral posterior, que está ahí en morado, este va a estar dividido en núcleo ventral posteromedial y en un núcleo ventral posterolateral. El ventral posteromedial recibe vías trigeminales y gustativas ascendentes. Si ustedes se recuerdan, el trigémino se encarga de la inervación por medio de 3 ramas, el oftálmico, maxilar y mandibular. La mayor parte de las funciones sensitivas de la cara van a ser dadas por el trigémino y la función motora va a ser dada por el facial. Incluso la inervación de la lengua es una inervación mixta. Participa el trigémino, participa el facial, participa participa también el bajo. El núcleo ventral posteromedial entonces recibe ramas o vías, en este caso serían eferentes del trigémino. El núcleo ventral posterolateral tiene tractos sensitivos ascendentes y
y tractos que provienen del lemnisco medial, del entrecruzamiento de esas fibras nerviosas del cuneiforme y el grácil. Vamos a tener una conexión hacia el tálamo. Entonces el núcleo ventral posterolateral recibe información sensitiva ascendente y del lemnisco medial. Dentro de la lámina medular, como les mencioné, vamos a tener pequeños grupos de células que forman núcleos. Entonces vamos a tener núcleos intralaminares. En esa imagen están dibujados como estas pequeñas rueditas de color blanco, ¿verdad? Estos van a hacer conexiones entre núcleos intertalámicos, van a tener conexión hacia la corteza cerebral y hacia el cuerpo estriado. Tienen una función que es influir en los niveles de conciencia y estado de alerta del individuo. Entonces, mantienen despiertos, nos mantienen conscientes, ¿verdad? Entonces, el estado de conciencia y de alerta es el que nosotros respondamos a un sonido, que estemos pendientes o atentos a algo. A algunos se les apagan cuando es solamente así. Y de ahí tenemos en el pulvinar los cuerpos geniculados, que ya los hemos mencionado millones de veces. Ya sabemos que son vías de relevo de visión y audición, que hay un medial y que hay un lateral. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, entonces mencionamos que había una región por debajo de un surco que se llamaba surco hipotalámico y que iba a ser la región subtalámica. Entonces, si es la región subtalámica, está por debajo del tálamo, ¿verdad? A este nivel vamos a tener, en esta diapositiva dice 9 y en otra donde vamos a ver núcleos hay 10 estructuras que van a formar parte de la región subtalámica. Vamos a tener a ese nivel varias estructuras de sustancia gris. Vamos a tener funciones importantes, controles de temperatura, la respuesta a los cambios de clima, al calor, al frío, los manejamos a través del hipotálamo, ¿verdad? Ya vieron, así es de la primera parte de física. Entonces, cuando tenemos frío, producimos vasoconstricción periférica, producimos temblores, porque el temblor hace que generemos calor. Si hay calor, producimos vasodilatación periférica para permitir evaporación de líquido y sudar. El sudor nunca es caliente y es frío y tiene una función, enfriar a la piel. Entonces esa respuesta es mediada a través del hipotálamo, por eso esta estructura va a ser importante. Vamos a ver entonces en el hipotálamo que vamos a tener varios núcleos y que del hipotálamo vamos a tener una conexión bien importante con esta glándula que está acá abajo, que se llama hipófisis, y lo hace a través de un piquito que se llama infundíbulo. Entonces, en la parte media de la región subtalámica vamos a encontrar una estructura. No es en sí una parte del cerebro que diga esto se llama tuber cinerio, no, es un área topográfica en donde vamos a encontrar a todas las regiones del hipotálamo. Entonces, esa área topográfica, no geográfica, ni que el mapa, topográfica, se llama tuber cinero. Entonces, el tuber cinero es un espacio, un área que va a estar comprendida entre el quiasma del nervio óptico, porque ese va a estar hacia adelante, y los cuerpos mamilares hacia atrás. Entonces va a ser un segmento o un espacio pequeño que va a estar entre el quiasma del nervio, que va a estar a este nivel, y los cuerpos mamilares que están acá. Ese segmentito, ese espacio, va a contener a todos estos núcleos, al infundíbulo de hipófisis. Entre los núcleos hipotalámicos vamos a tener en esta imagen 10 núcleos hipotalámicos. Los núcleos preópticos, número 1, núcleos paraventriculares, número 2, el color rojo, el área
El 5 es el área hipotalámica dorsal, el 6 es el núcleo dorsomedial, el 7 es el núcleo ventromedial, el 8 es el área hipotalámica posterior, la 9 es el área hipotalámica lateral y el 10 vamos a incluir a los cuerpos mamilares. Como les mencionaba, tienen una conexión con la hipófisis y la hipófisis tiene dos lóbulos, un anterior y un posterior. Y la hipófisis es tan especial que tiene dos orígenes diferentes, porque tenemos una adenohipófisis y una neurohipófisis. El lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, se origina del sistema nervioso central. Se va a originar igual que todo el sistema nervioso central a partir de ¿qué estructura? El ectodermo, ¿verdad? Entonces tiene un mismo origen que el sistema nervioso, mientras que el lóbulo anterior o adenohipófisis se origina del tejido de la nasofaringe, del tejido faríngeo. Por eso las funciones que van a tener también van a ser diferentes. La hipófisis se mantiene unida y conectada al tálamo por medio de esta estructura que mencionábamos, se llamaba infundíbulo. Aquí vamos a ver ahorita. Yo una pregunta. ¿Sí? ¿El tuber cinerum es un espacio o es Ahorita yo estaba viendo si lo tenía, pero creo que lo puse muy lejos. Este es el tuber cinerum. Entonces, el tuber cinerum es un espacio. Es un espacio que va a estar comprendido entre los cuerpos mamilares y el quiasma del nervio óptico. Vamos a poner más grande. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Si recordamos estructuras. Pedúnculos cerebrales, fosa interpeducular, sustancia perforada posterior. Acá teníamos a los cuerpos mamilares. Esto que tenemos acá se llama infundíbulo, ¿verdad? Es el que conecta con la hipófisis. Tenemos los tractos del nervio óptico y su entrecruzamiento, entonces tenemos al quiasma, tractos del nervio óptico, sustancia perforada anterior. Si nosotros hacemos imaginariamente un cuadro o una rueda, como ustedes lo quieran hacer, entre los cuerpos mamilares y el quiasma óptico, este segmento de acá se va a llamar tuber cinerum. Y en este pedacito lo que vamos a encontrar va a ser a las regiones del hipotálamo. Por eso acá teníamos a este que era el infundíbulo. Por acá vamos a tener ¿qué más? Teníamos todos los núcleos que mencionamos ahorita de la región hipotalámica. Entonces es solo un espacio, un área topográfica en la que podemos encontrar al hipotálamo. No es que este pico se llame tuber cinerum, no, es un área, es un área topográfica. Entonces, ahí hay una definición, se me había olvidado que está. Se conoce como tuber cinerum a una porción del cerebro que forma parte del hipotálamo, formada por materia gris, se localiza en el piso del tercer ventrículo, entre los cuerpos mamilares y el quiasma óptico, y está unido a la hipófisis a través del infundíbulo, ese piquito que tiene la flecha roja. Es un espacio, ¿verdad? Un espacio, no es algo físico, nosotros lo podemos determinar buscando las estructuras. A ese nivel de esa región del tuber cinerum, pues vamos a encontrar a los núcleos tuberales, a los núcleos tuberomamilares y hacia los lados se continúa con la sustancia perforada anterior y con la lámina terminal. Hacia abajo se continúa con el tallo hipoficiario por medio del infundíbulo y conecta a la hipófisis. Pero lo importante es recordar sus límites, ¿sí? Ya del hipotálamo ya nos encargamos viendo sus núcleos. La hipófisis, como habíamos mencionado, es una glándula, entonces
de secreción interna, llamada la glándula maestra, por la cantidad de funciones que tiene, a pesar de ser tan pequeño. Va a tener un lóbulo posterior o neurohipófisis, recordémonos que es el posterior, la neurohipófisis, que es más redondito y grisáceo, y un lóbulo anterior o adenohipófisis, que deriva del epitelio de la cavidad buconasal. En la adenohipófisis vamos a tener varias porciones, una porción distal, una porción anterior y una porción intermedia, pero lo importante en la hipófisis van a ser sus núcleos y la cantidad de cosas que controlan. Aquí se me mezclaron unas diapositivas, por eso las estoy quitando, pero las quito porque no tienen nada muy importante. Esto sí es solo una referencia. El tálamo es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Ya lo habíamos visto y lo habíamos mencionado. Y todos los vieron bueno en su examen. Casi toda la información que se recibe en el cerebro pasa a través de sinapsis en los núcleos talámicos, incluidas señales para el gusto, la audición, el equilibrio, la visión, sentidos generales como el tacto, el dolor, la presión, el calor y el frío. Hay algunas estructuras que llegan a la corteza cerebral sin pasar por el tálamo, sí, por eso no mencioné al olfato, porque el nervio olfatorio, o primer par craneal, es el único par que no tiene una conexión directa con el tálamo. Acá aparece olfato, pero no debería de estar, que no tiene una conexión directa. Hace conexiones después por otras vías, pero que él directamente llega al tálamo, no. Entonces la función del tálamo es procesar esa información y retransmitirla hacia la corteza cerebral, pero eso lo habíamos mencionado en la clase previa. Es clave en el control motor, a retransmitir señales del cerebelo al cerebro, proporcionar ciclos de retroalimentación entre corteza cerebral y núcleos basales. El tálamo interviene en la memoria, funciones emocionales del sistema límbico y un complejo de estructuras que incluyen todas las respuestas de la corteza cerebral. Entonces el tálamo en sí es una parte muy importante, porque es el que media casi todas las respuestas y todo lo que recibe, todos los sentidos, ¿verdad? Entonces acá tenemos a los núcleos talámicos, ya distribuidos por funciones. El grupo anterior que habíamos visto en color amarillo, entonces eran encargados del sistema límbico y memoria y emoción. Por eso recordábamos lo de los olores, ¿verdad? Entonces el grupo anterior, sistema límbico, memoria y emoción. Grupo medial, información emocional, de salida de la corteza prefrontal, conciencia de las emociones. Grupo ventral, los que están en rojito, información somestésica, de salida a la circunvolución postcentral, señales del cerebro y los núcleos basales a las áreas motoras de la corteza. El grupo lateral, información somestésica de salida de áreas asociadas de la corteza, contribuye a la función emocional del sistema límbico. Y el grupo posterior, retransmitiendo señales visuales al lóbulo occipital, que eran los cuerpos geniculados. Esta imagen, ese cuadrito lo saqué de anatomía de Moore, porque Moore tiene... Moore es bonito, pero tiene mucha anatomía aplicada. Entonces no es una anatomía básica, porque ya lo mete a uno con fisiología, con patología. Entonces Moore es una anatomía que uno ya debe tener un poquito de conocimiento de lo general para poder usarla mejor. Ahora, nuevamente tenemos acá el hipotálamo. El hipotálamo entonces forma el piso y parte de las paredes del tercer ventrículo. En él vamos a tener vamos a tener varios núcleos que mencionamos en la diapositiva anterior. No pretendo que los memoricen,
solamente que los conozcan. Importante que él se conecta por medio del infundíbulo hacia lo que es la hipófisis, para tener una conexión directa. Acá tenemos a los núcleos hipotalámicos. El núcleo anterior, esto sí es importante que lo recordemos, el núcleo anterior del tálamo, que está en color naranja, se encarga de la sed y la termorregulación. El núcleo arqueado, que es esa comunita de color, ¿qué color es ese? No, ese es azul. Azul pálido, porque hay un azul oscuro. El núcleo arqueado regula el apetito y secreta hormonas que regulan a la hipófisis. Por eso, si ustedes ponen atención, está sobre lo que va a ser parte del fundíbulo. El núcleo dorsomedial, el de color azul, se encarga de la ira y otras emociones. El núcleo mamilar, el de color rosado, retransmite entre el sistema límbico y el tálamo, interviene en la memoria de largo plazo. El núcleo paraventricular, el morado, produce oxitocina. La oxitocina se encarga de aumentar las contracciones del útero durante el trabajo del parto. También tiene que ver, durante la lactancia se da una liberación de oxitocina que ayuda a que el útero se vuelva otra vez a volver pequeño. Y también el núcleo paraventricular controla a la hipófisis posterior o neurohipófisis. El núcleo posterior, el de color amarillo, funciona con la materia gris que rodea el acueducto de Silvio y se encarga del control emocional, control cardiovascular y del dolor. El núcleo preóptico, ese verde grandote que está ahí, el control hormonal de las funciones reproductoras. El núcleo supraquiasmático, ese rojito que está encima del quiasma del nervio óptico, es el reloj biológico, regula los ritmos circadianos y el ciclo reproductor femenino. El núcleo supraóptico, ese amarillo, que tiene también forma como una lengüita, produce hormona antidiurética que está relacionada con el equilibrio hidroelectrolítico y controla la hipófisis posterior. Y el último, el núcleo ventromedial, es el centro de la saciedad. Quiere decir que ese nos quita el hambre. Entonces hay uno que nos da hambre y otro que nos la quita, ¿verdad? Entonces el hipotálamo va a ser importante en la secreción de hormonas que controlan a la hipófisis. Principalmente la hipófisis es la que va a dar muchas respuestas a partir del hipotálamo. Casi todo viene de esa manera, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis, aorta y corazón. El hipotálamo también produce dos hormonas que se almacenan en la hipófisis posterior, que están relacionadas con las contracciones del parto, la lactancia y la conservación del agua. La hormona antidiurética, que forma parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque es parte de eso. La oxitocina, que produce contracciones, y la prolactina, que hace que que produzcan leche. Nosotros producimos que estamos produciendo un tumor ahí en la hipófisis. El hipotálamo es parte entonces importante del sistema nervioso autónomo. Tiene una conexión con todo lo que está lejos del cerebro, por eso habla de los núcleos inferiores del tálamo, el tálamo encefálico. Tiene que ver con el ritmo cardíaco, presión arterial, secreción, movilidad digestiva, el diámetro de las pupilas. Si ustedes se recuerdan, hay dos sistemas en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático, y tienen funciones distintas. Uno acelera y vuelve fuerte, el otro vuelve débil y vuelve lento. Uno aumenta secreciones, el otro las disminuye.
Incluso en el control de la presión arterial existen varios receptores de ¿cómo se llama? De oxígeno, Hemoglobina. no, son cuando la presión arterial está muy alta, los niveles de oxígeno disminuyen. Entonces hay receptores de hipoxia que también van a producir cambios para el control inmediato de la presión. En las regiones de bifurcación de los grandes vasos, en la carótida primitiva, en el seno carotidio, tenemos vasoreceptores. Cuando la presión está muy alta y los vasoreceptores lo perciben, actúan sobre el hipotálamo y lo que produce es vasodilatación. Si la presión está muy baja, produce vasoconstricción para aumentar la presión. Porque ¿qué es la presión arterial? Eso ya lo vieron en física. Entonces, ¿qué regula la presión arterial? Gasto cardíaco y resistencia periférica. ¿Sí? Gasto cardíaco y resistencia periférica. Y resistencia periférica es como que yo le diga, jale aire muy fuerte y sople una manguera. Suave. Pero si la manguera la volvemos una pajilla, jala aire bien fuerte y sople la pajilla con la misma intensidad, que va a pasar, se va a poner colorado del esfuerzo que está haciendo. Es lo que le pasa al corazón. Si la resistencia periférica es mucha, tiene que hacer mucha fuerza para poder bombear la sangre, porque la arteria se vuelve dura. Entonces, por eso es importante. Tiene que ver con la termorregulación, ya lo habíamos mencionado, es el termostato de nuestro cuerpo, es el hipotálamo, dando respuestas al calor o al frío. Esto va más con fisiología, por eso lo vamos a pasar algo rápido. Tiene que ver con la ingesta de comida y agua, nos produce sed, nos produce hambre, y también hay un área de saciedad, quiere decir que es ya suficiente, pues nos quita el hambre. A algunos les funciona, todos desnutridos, y a otros no nos funciona, estamos gorditos. Gordito. Aquí habemos varios gorditos. Habemos, sí. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción? Se me olvidó. No sé, su canción se lo olvidó. Es el reloj biológico. Lo va a recordar, pero. Es el reloj biológico porque controla el ritmo circadiano, o sea, ritmos del sueño. Tiene que ver con la reproducción, bien importante. Tiene que ver con memoria, respuestas de ira, de amor, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, todo es controlado a partir de esta parte del diencéfalo, que va a ser el tálamo, el comportamiento emocional, y pues eso es sí lo que traía yo para compartir con ustedes hoy, lo que es el tálamo.